Buenas tardes, bienvenidos a otro jueves de investigación de la red graduada. En este caso, en nuestro primer jueves de investigación de este semestre, así que no es otro más y no el primero, vamos a aclarar. Eh, Estoy contenta de saludarles, ¿verdad? En este inicio de semestre, en nuestra jornada de actividades para asistir, orientar y ayudar a nuestros estudiantes graduados en las diferentes etapas de sus procesos de investigación, específicamente en los que se relacionan a los trabajos de grado. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy pertinente, ¿verdad? Que tiene que ver pues con las estrategias para nosotros organizarnos, ¿verdad? Estamos empezando el año, pues vamos a buscar esas estrategias para empezar con el pie derecho, para establecer un plan de trabajo para que nuestros proyectos salgan a flote y que suframos, pero poquito. Así que en la tarde de hoy vamos a tener el webinar Cómo comerse un elefante, estrategias para cortar el tiempo de la tesis, proyecto o disertación. Les informo antes de iniciar formalmente que esta actividad la vamos a estar grabando y posteriormente la compartiremos en nuestro canal de YouTube. También para nosotros bien importante que ustedes mantengan el micrófono apagado y una vez que nuestro recurso invitado lo entienda pertinente para atender preguntas, pues pueden o someter sus preguntas a través del chat Ujú. o abrir el micrófono, ¿verdad? Cuando nuestro recurso así lo indique para atender cualquier duda o cualquier aclaración, ¿verdad? Que ustedes tengan sobre algún punto que se esté discutiendo del webinar. Y finalmente, cuando ya estamos a punto de concluir el webinar, a través del chat enviamos una hoja de evaluación importante para nosotros que usted conteste la hoja de evaluación. Además de la hoja, también enviamos un enlace para aquellos que les interese obtener un certificado de participación de la actividad, pues también lo pueda solicitar. Así que ya prevenidos con las instrucciones, ahora vamos a dar entonces inicio formalmente a nuestro webinar y les doy la bienvenida a nuestro recurso invitado, que es la doctora Marta Rodríguez Colón, que Marta es consejera profesional y tiene un grado doctoral, ¿verdad?, en consejería de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Marta labora en la oficina eh, de Decode, que es verdad como comúnmente la conocemos, y también ha tenido oportunidad de trabajar como consejera académica en la Facultad de Educación. Esa oportunidad de trabajar en la Facultad de Educación, pues le dio la oportunidad de establecer contacto y lidiar directamente con los estudiantes graduados, de conocer sus necesidades y las vicisitudes por las que atraviesan. Y esas experiencias la han llevado a ella a dos cosas: hacer este tipo de webinar o de taller, ¿verdad? Donde se revela estrategias para ayudar a los estudiantes graduados y también grupos de apoyo de estudiantes en tesis y disertación, que ya les va a dar más información en adelante cuando esté desarrollando el webinar. Así que todas esas experiencias pues le han permitido a Marta pues acumular un conocimiento y mucha información importante que todo estudiante graduado debe conocer para hacer su proceso pues menos tortuoso.
Así que le agradezco a Marta que siempre ha colaborado con nosotros en la red por espacio ya de más, casi 10 años. Estamos Ay, ay, ay. en estos, como dirían por ahí, en estos inventos y revoluces, pero bien satisfechos de tenerte, Marta, Mm, porque para nosotros Gracias. eres un recurso súper valioso. Así que le cedo ya el micrófono y la pantalla a Marta y espero que el webinar sea de mucho provecho para todos y todas. Ujú, gracias, doctora Ana Medina. Siempre encantada de estar aquí con todos ustedes y pues de poder compartir lo que he ido aprendiendo. Bueno, pues les coloqué en el chat la dirección electrónica con la que uno solicita ayuda o apoyo en el Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil aquí en UPR Río Piedras. Si tú eres estudiante activo de la universidad, nosotros podemos apoyarte en cualquier tipo de proceso que tengas. Sencillamente tendrías que escribir a decode de CODE punto consejería arroba upr.edu desde tu correo institucional, decir qué tipo de ayuda necesitas. Entonces, las dos supervisoras que trabajan aquí, la doctora Bonilla y la doctora Jiménez, enseguida te envían un expediente que uno completa y entonces nosotros estamos procurando trabajar de manera que en 24 horas o menos, pues ya uno de nosotros te haya contactado para darte una cita y trabajar con las necesidades. Dije eso primero porque es posible que se me quede después y bueno, para mí esa parte también es muy importante. Bueno, pues empezamos entonces con el adiestramiento, cómo comerse un elefante. Yo veo aquí que hay aproximadamente 12 personas. A mí me gustaría, para poder ubicarnos en tiempo y lugar, que me dijeran cuántos de los que están aquí, escribieras en el chat, cuántos de los que están aquí están en maestría y cuántos están en doctorado. Si fuera posible, si eres de maestría, escribe maestría, si doctorado, pues escribe entonces doctorado. Quisiera saber, gracias Tania, quisiera saber también, Ingrid, ok, chévere. Quisiera saber si alguno de ustedes o alguna de ustedes está en este momento, gracias Iris, Valerie, trabajando o matriculado en el curso en el que uno produce, ¿verdad? Esa investigación. Si están trabajando en la propuesta, es la pregunta. Si estás trabajando en propuesta, escribe propuesta, por favor. Y así más o menos sé. Es para tratar de hacer lo que estoy diciendo, lo que voy a decir, para tratar de cubrir quizás la mayor cantidad de dudas. Pareciera que Iris nada más es la que está escribiendo la propuesta por lo que veo aquí. Perfecto, está bien. Generalmente es mejor cuando uno toma este adiestramiento temprano, antes de estar trabajando con la investigación, porque uno se da cuenta de todos los elementos que uno tiene que tener básicamente organizados. Bueno, pues teniendo esa información de trasfondo, vamos a empezar. Em, déjame ver si esto se mueve. Mm, ok, ya sé que es con la ruedita que lo tengo que hacer. Lo que voy a estar cubriendo hoy en términos generales es qué es lo que se espera del estudiante o la estudiante de tesis, proyecto o disertación,
cuál es el procedimiento para constituir ese comité de tesis o disertación, cuál es el contenido que se espera que esté más o menos en todos los capítulos. Ejemplo de una planificación en reversa, porque en muchas ocasiones parte de lo que hay que hacer es organizarnos con un schedule, con fechas, etcétera, para aquello que uno quiere ir completando. Voy a ir muy por encima de dos o tres herramientas que pueden utilizar porque el próximo adiestramiento que voy a ofrecer es solamente de aplicaciones y herramientas que ayudan en la tesis, disertación o proyecto. Y también voy a hablar de cuál es el proceso de la defensa y de propuesta y también de la defensa final. Quiero decirles que si tienes alguna pregunta, por favor, escríbela en el chat porque cada cierto tiempo voy a estar preguntando si alguien tiene alguna duda y entonces a lo mejor Ana me puede decir las dudas, comentarios, preguntas que tengan y así aprovechamos y las aclaramos rapidito. Bueno, pues una cosa importante que debes saber es que cada facultad y en ocasiones algunos programas tienen, generalmente han producido un manual que establece qué es lo que se espera de ese estudiante en tesis, disertación o proyecto y te explica básicamente los formatos, el contenido que debe tener, etcétera. Y esos manuales son bien diversos, por facultad y a veces por programa, son bien distintos. Así que lo que hice fue tomar un manual que había del DEGI, que es el Decanato de Estudios Graduados e Investigación, otro manual que había o que hay y que está vigente de la Facultad de Educación, eso para que más o menos tengan una idea, ese fue revisado en el 2019, y también la certificación 51 tiene mucha información sobre esta parte final de los grados de ustedes. Y considera entonces que es posible que no contenga la información de tu programa o de tu facultad en específica. Por eso yo te exhorto a que en tu facultad preguntes por ese documento porque te conviene leerlo y estar familiarizado con él. El formato de esa tesis, disertación o proyectos de maestría ese producto es básicamente el requisito de todos los grados, pues de maestría o doctorales. En la mayoría de las universidades, ese es el grado final, el requisito final, porque en estudios graduados siempre se va a hacer mucho énfasis en lo que es la investigación. Así que por eso ese es el requisito final. Y entonces observen la imagen que tengo ahí abajo. Probablemente ustedes han visto varios de las tesis y disertaciones. Más o menos así es que va a quedar la tuya una vez termines, encuadernada en negro, ¿verdad? Si es que la quieres, ¿verdad? Tú encuadernar, porque ahora existe la posibilidad de que tu comité la quiera electrónica porque ocupa mucho menos espacio y entonces, como en la biblioteca se entrega electrónica, pues es probable que no necesariamente tenga que estar encuadernada así, a menos que la quieras para ti o para alguna otra institución universitaria que no reciba los documentos electrónicos. Ok, este documento, esta parte de lo que les voy a hablar, de lo que representa esa tesis, disertación o proyecto, yo lo saqué del manual de la Facultad de Educación y ellos dicen que ese trabajo, lo más importante, dentro de muchas otras cosas, pero lo más importante es que ese trabajo que tú haces como último requisito de tu grado,
es una aportación que tú haces al conocimiento desde tu disciplina. Así que es como que, ¿para qué investigamos? Bueno, para graduarnos y además de eso, para hacer alguna aportación al conocimiento. Y a la misma vez, la idea es que el estudiante pueda dominar la destreza o las destrezas incluidas en ese proceso de investigar. Así que en el argot académico a esto se le conoce como una experiencia capstone. Es una experiencia en la que se supone que uno integre saberes e integres conocimientos. Vas a integrar saberes relacionados con tu disciplina, relacionados con una teoría, relacionados con investigaciones previas y a la misma vez vas a integrarlo con una parte metodológica que se supone que tú domines. Así que la idea es que puedas probar que tienes el conocimiento básicamente en todas esas áreas. Cuando me preguntan y por qué el adiestramiento se titula como comercio un elefante, pues yo no sé si a ustedes les ha pasado con un carro o quizás una casa o un apartamento que hayas comprado, cuando tú firmas que tú vas a pagar esa cantidad grandísima en una casa, por ejemplo, entre 28 y 30 años, uno en realidad lo que está pensando es, yo no sé qué yo voy a estar haciendo de aquí a 28 30 años. Es un proyecto tan y tan grande que uno siente como que no lo puede asegurar. Así que, ¿cómo es que uno aborda los proyectos grandes? Pues pedacito a pedacito. ¿Cómo te comes un elefante? ¿Cómo haces una investigación, una tesis, un proyecto, disertación? Pedacito a pedacito. Porque si te pones a pensar en ese trabajo completo, a veces resulta bien abrumador, sobre todo cuando consideras todas las otras responsabilidades que tienen los estudiantes graduados. Así que piensa entonces en este trabajo de pedacito en pedacito, de tiempo en tiempo, según lo que vas logrando y créeme que al final vas a poder pagar la casa y vas a poder pagar el carro y por supuesto vas a poder terminar tu investigación. Es una idea de cómo se ve esto a pedacitos, ¿verdad? Es pensar básicamente en cuál es el tema que tú quieres investigar, cuál es el problema dentro de ese tema, establecer cuál es el propósito o los propósitos de la investigación, ir por las preguntas, la metodología, tener la redacción de la propuesta completa, trabajar después con hallazgos y, por supuesto, trabajar después con la defensa final. Hay una información importante que quiero compartir con ustedes y que no necesariamente los estudiantes tienen accesible. Y es lo siguiente, la certificación 51 con toda probabilidad y la certificación 95 con toda probabilidad usted entró a estudios graduados dentro de alguna de estas certificaciones. Ese documento es largo, pero también entre toda la información que tiene establece cuáles son los términos para completar el grado. ¿Ok? Así que si tú entraste, según esas certificaciones, si tú entraste a maestría desde el momento en que tú fuiste admitido o admitida a ese programa, tienes básicamente un plazo de 4 años si eres estudiante a tiempo completo. Si eres estudiante a tiempo parcial en maestría, vas a tener un tiempo máximo de 5 años. Si es, por ejemplo, un estudiante doctoral a tiempo completo, pues desde el momento en que fue admitido al programa, tiene 7 años para completar ese grado y tiene también un plazo de 8 años si es que es estudiante a tiempo parcial.
Eso muy, muy en general. Hay instancias en que los estudiantes pueden pedir una prórroga de un año adicional para completar sus grados. Sin embargo, tiene que pasar por un proceso de documentar las razones por las cuales hicieron que no pudiera aprobar o terminar esa investigación en el tiempo que se supone que fue estipulado. Y entonces es el DEI junto con su programa académico y con el aval de su director o directora de disertación que deciden si le dan ese año adicional. Así que tenga en mente que hay un tiempo finito en el cual usted debe terminar ese trabajo. Del Manual de Procedimientos Reglamentarios para la tesis, proyecto o la disertación de la Facultad de Educación, obtuve básicamente esta información en términos de en qué consiste esa tesis o proyecto. Y también les voy a hablar en qué consiste la disertación. Saber en qué consiste también ayuda a uno saber qué es lo que esperan de uno y qué es lo que se debe plasmar allí. En términos de la tesis o el proyecto, lo tengo escrito en letras blanquitas porque es parte de lo más importante. Va a ser un proyecto, un trabajo riguroso en el que vas a integrar esos conocimientos, como te dije, de tu especialidad y a la misma vez demuestras que conoces que conoces sobre las destrezas de investigar y que las puedes aplicar y que a la misma vez puedes plasmar allí un pensamiento crítico y una reflexión sobre aquello que estás investigando. Y todo eso dentro de unos parámetros que se establecen por la ética, ¿verdad? La ética de investigación. Observa que la disertación, por ejemplo, en este manual de la Facultad de Educación, hay unas pequeñas diferencias en comparación con maestría. Y es que la disertación va a ser un estudio profundo, creativo, que va a tener el mismo rigor, que debes plasmar los conocimientos integrados de tu disciplina y también de la investigación. Vas a reflexionar todo bajo el marco ético, pero también establece que vas a hacer un examen y un desarrollo teórico o metodológico que te va a llevar a un producto que es el conocimiento, que es lo que va a hacer tu aportación y va a transformar probablemente las prácticas educativas. Así que si lo resumes, básicamente es un trabajo en el que tú vas a hacer una aportación al conocimiento, vas a demostrar las destrezas que puedes ejecutar, las destrezas de investigación dentro de tu disciplina, dentro de una base ética, claro está. Em, a veces hay estudiantes que de maestría, por ejemplo, que quieren investigar un tema específico, pero lo quieren originalmente su, ay Dios mío, su curiosidad intelectual es tan grande que entonces quieren abarcar mucho dentro de ese tema. Y en ocasiones tienes que estar bien pendiente, pues, de cuál es el nivel del cual te estás graduando porque en ocasiones hay que bajar un poco las variables de esa investigación, porque te estás graduando de una maestría. A veces pasa que los directores llevan al estudiante a afinar más el objeto de estudio para poder equipararlo con el grado en el que se
que está terminando ese estudiante. De la misma forma, hay estudiantes que van a obtener el grado de disertación y a veces el profesor necesita subir un poco más los requerimientos para que refleje el grado del cual el estudiante se está graduando. Es importante siempre escuchar bien lo que el director o directora quiere decirte. Así que, ¿qué es lo que vas a hacer en términos de esa tesis o proyecto? ¿Qué es lo que se espera que tú hagas? Bueno, si según el manual este del Decanato de Estudios Graduados e Investigación, lo que se supone en maestría es que el estudiante pueda demostrar que puede seleccionar un tema dentro de su disciplina, que tiene conocimiento de la bibliografía, de otras referencias de ese campo de estudio, referencias primarias mayormente, ¿verdad? Como para poder conducir ese estudio, usted tiene que demostrar que usted conoce y aplica teorías metodológicas de investigación o teorías de creación apropiadas. Por eso es que le digo que es el momento en que tú integras todos esos saberes que tienen que ver con el asunto teórico y con el asunto de la investigación. Debes poder analizar y discutir los resultados de esa investigación y creación y debes proponer nuevas preguntas para futuros estudios. Si usted no sabe qué investigar, si usted tiene dudas, si usted quiere afinar mejor su tema, busque otras tesis o disertaciones, porque en la parte de atrás generalmente los estudiantes tienen que hacer una lista de futuras investigaciones que se podrían hacer y muchas veces ahí usted consigue temas que les resultan sumamente interesantes. Además de eso, usted debe demostrar que usted puede exponer esos hallazgos o productos de manera lógica y coherente. ¿Ok? Eso en general es lo que se espera de un estudiante de maestría según este documento del DEGI. Observa entonces que básicamente lo que se espera de un estudiante de grado doctoral es básicamente lo mismo con unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, se espera que el estudiante pueda analizar y discutir los resultados de esa investigación de manera amplia y de manera profunda. Además, es importante también que el estudiante haga una contribución original y significativa a su campo del saber. En muchas ocasiones es importante al revisar la literatura ver qué parte no se ha investigado todavía. Y ese es el nicho que escoge un estudiante para poder presentar su trabajo. Y eso es lo que constituye una contribución original y significativa al campo. Toma en consideración, déjame pausar 3 segundos por si acaso hay alguna pregunta en el chat. Me parece que no hay ninguna, No, porque por el momento no. sí, sí, lo veo aquí. Ok, perfecto. Pues les digo que si tienen alguna pregunta o comentario, la pongan en el chat en confianza. Ok, pues suponiendo que tú vas a hacer una tesis o una disertación, tesis de maestría, disertación de doctorado, que va a incluir personas que deben tomar un cuestionario, va a incluir personas que tú quieres entrevistar, va a incluir personas que tú quieres observar. Si incluye seres humanos, entonces debes tomar el adiestramiento que ofrece el City Program. Si no lo conoces, este es un adiestramiento online, es completamente gratis. Y es requisito tomarlo. A mí me resultó bien interesante y es
todo sobre la ética en la investigación. Lo que pasa es que es largo, tiene varios módulos y hay que sacar tiempo, ¿verdad? Para hacerlo. Y tiene una vigencia hasta donde recuerdo, el certificado de que lo completaste, hasta donde recuerdo, tiene una vigencia como de 3 años. Eso está en la página del Decanato de Estudios Graduados de Investigación, en la parte del CIPSHI, que es el comité que vela por la ética en la investigación. Pues usted ha de tomar este adiestramiento. Les repito, es bien interesante, pero toma tiempo. Está en inglés y también está en español. Em, y una vez uno lo toma, te emite ese certificado y cuando tú tengas que someter todos los requisitos, toda la autorización para investigar al CIPSHI, que es el comité que vela por la ética, ese certificado también tiene que estar, el tuyo y el de tu advisor o el de tu director de tesis o disertación. Así que ir tomándolo resulta muy conveniente. Lo que les dije, de ese adiestramiento, lo más importante es que tomen, si es en inglés, el que se llama Human Subjects Research. Y si es en español, es lo que tiene que ver con investigaciones con seres humanos. Y ahí les expide entonces el certificado. ¿Ok? Siempre y cuando vayas a usar personas en tu investigación. Toma en consideración que si como parte de tu investigación tú lo que vas a hacer es examinar o analizar novelas, documentos, documentos históricos, por ejemplo, etcétera, pues no necesariamente ni tienes que someter esa solicitud para investigar al CIPSHI, ni tienes que tomar este adiestramiento, ¿ok? Ni es necesario someterlo. Ok, entonces, procedimiento para constituir un comité. De acuerdo a la certificación 51, es importante que tú sepas que según esa certificación dice que el estudiante propondrá el director de disertación y los miembros del comité de disertación. Básicamente lo mismo pasa en la de maestría, que es el estudiante quien propone el director de disertación y los miembros. Obviamente, estos tienen que ser avalados por el comité de estudios graduados o lo que sea equivalente en tu facultad y en tu programa. Aquí quiero subrayar algo muy importante. Y es que el hecho de que sea el estudiante quien proponga el director es una ventaja grandísima para el estudiante, fundamentalmente porque el estudiante va a hacer todo lo posible por escoger un director que funcione con ese estudiante. ¿Ves? A diferencia de que te impongan tu director va a ser fulano o sutano. Y en ocasiones, si te lo imponen, y te dicen quién va a ser, el problema a veces es que tú no conoces cómo es ese director, cómo es como profesor, ni tampoco él o ella te conocen a ti, ¿ves? Y lo otro difícil es que si nunca te han dado clases, pues entonces no tienes idea del estilo de trabajo de ese profesor o profesora. Así que lo que yo les recomiendo a los estudiantes es cuando vayas o cuando entres a esa, cuando matricules ese proyecto final, tómate el tiempo antes de examinar bien quiénes son los que pueden ser tus directores o directoras. Eso es sumamente importante. Lo otro que yo les digo a los estudiantes, una vez tú escojas quién quiere ser tu director o directora, lo próximo que debes hacer es preguntarle a ese director, ya mismo les voy a decir cómo los invita
a dirigir, pero es preguntarle después a ese director o directora quiénes ellos recomiendan que sean parte de los miembros de ese comité. Hay facultades en las que los miembros del comité tienen que ser 5 personas. ¿Ok? Hay otras facultades en las que puede ser 3 y hay otras en las que puede ser uno. Si es más de uno, es importante preguntarle a ese director o directora quién recomienda para ese comité. Mira, es que somos humanos y falibles. Así que en muchas ocasiones el estudiante no sabe con quiénes, con cuáles colegas ese profesor trabaja con facilidad y con cuáles no. ¿Eh? Así que por eso es que es importante que sea ese director quien te dé luz sobre quiénes van a ser los otros miembros, porque tú quieres asegurarte en la medida de lo posible que ese comité fluye con facilidad y no que están estancados en un tranque de visiones sobre la investigación que tú vas a hacer. ¿Ok? Eso es una recomendación importante. Déjame ver qué me cuenta. Ajá. Ana Lucia me dice que su primer certificado de Citi valía por 3 años. Sin embargo, el año pasado terminó. Ave María, qué maravilla. Muchas gracias por ese dato. Felicidades a todos. Una vez reciban ese certificado de Citi, va a durar por 5 años, lo que es maravilloso. Entonces ya para ese momento debe estar todavía vigente el momento en que uno lo somete para investigar. Otra cosa importante es que el estudiante es quien va a elaborar, a redactar esa propuesta, pero mira, es junto con el director de disertación, ¿verdad? Y en comunicación directa con el comité. Te cuento. En, hasta donde yo sé, en términos de de las investigaciones y los comités, a quien único le pagan es al director o directora del comité. A los lectores no les pagan. Por lo tanto, la perfecta es que tú vayas trabajando cada uno de los capítulos con tu director y en muchas ocasiones el director te dice no le vas a dar nada de esta propuesta a los otros miembros de la investigación del comité. Hasta que esto no esté suficientemente pulido. Piensa, si no le pagan a los otros 2 miembros del comité y ellos tienen un volumen tremendo de trabajo por hacer, realmente ellos van a agradecer cuando les llegue la propuesta completa y de una vez ellos puedan leer los 3 capítulos sin ningún problema de estar todavía yendo a muchos cambios y teniendo que leérsela unas cuantas veces. En muchas ocasiones los estudiantes me dicen, pero ¿por qué no le puedo dar a los demás miembros del comité? Así por lo menos adelanto algo, etcétera. Y yo les digo, trata de seguir la dirección de tu director porque ellos saben cómo es que se organizan, ¿verdad? Para hacer eso, para trabajar juntos en el asunto de la lectura. Y observa que no vas a hacer la propuesta solo o sola. Debes solicitarle, tú produces, qué sé yo, el primer capítulo después de esa primera reunión, de acuerdo a lo que acuerden, y entonces esperas por el feedback de ese director o directora. Se supone que ellos no se tarden más de 2 semanas laborables en darte feedback sobre algo que tú escribas. Así que pues hay que esperar con calma y digo esperar entre comillas porque no te puedes quedar quieto o quieta. Recuérdate que hay un periodo en el que tú tienes que terminar esta tesis o disertación. Así que no quieres atrasarte. Por eso yo le entrego a mi
a mi director el capítulo 1, pero a la misma vez sigo aquí trabajando y desarrollando el capítulo 2, tratando de adelantar lo más posible. Cuando me llegue, detengo capítulo 2, hago los arreglos correspondientes lo más rápido posible, entrego otra vez y ahí hay 2 semanas laborables que él o ella tienen para darme el feedback, pero hay que seguir trabajando sin pausa porque hay que seguir adelantando. No es posible quedarte esperando a que llegue el feedback del 1 para entonces comenzar el 2. No, hay que ir un poco más adelante. Entonces, en términos de esto de la constitución del comité y el director específicamente, que es la primera parte, yo le llamo a algo así como que es un extraño matrimonio. Una de las primeras cosas que yo le digo al estudiante, si tú quieres traer a un director o directora para que trabaje contigo, hay unas cosas importantes que tú tienes que hacer. Tienes que asegurarte que ese director o directora lo puede fungir em, en esa posición. Porque hay unos manuales que establecen quiénes lo pueden hacer y quiénes no lo pueden hacer. Y quiénes deben aprobar la constitución de ese comité. Cuando te digo unos manuales, yo te estoy diciendo lo que dicen los manuales que yo he visto, esos que mencioné al principio. Pero recuerda que tú tienes que hacerte cargo de buscarlos en tu facultad para ir y que todo esté bien organizado. Como les dije, hay facultades, por ejemplo, como las de ciencias ambientales, que tienen que ser 5 los miembros del comité. Hay otros que son 3, otros que es una. Así que cuando yo voy a escoger un director o directora, como este es un extraño matrimonio, primero que todo, yo tengo que hacer el análisis de si su personalidad como que se lleva bien con la mía o se parece a la mía. Fíjate que generalmente uno, qué sé yo, como estudiante, como académico, es posible que tú pienses, a mí en realidad me hace falta que ese director o directora sea un experto en este tema. Ese es el que yo quiero ahí y quiero como director. Lo que pasa, eso está fantástico, me parece muy bien. Lo que pasa es que también te doy la malicia de que tienes que considerar otros elementos también, como por ejemplo, cómo funcionan las dos personalidades y cuál es el estilo de trabajo de ese director o directora. Imagínate que yo soy así medio ansiosita y entonces me busco un director o directora que es bien laissez-faire, que es como que, pues, si tú quieres me entregas cuando tú quieras, cógelo con calma, no te preocupes. Pues, hay altas probabilidades de que mi ansiedad suba. Sobre todo porque es probable también que se tarde un poco en corregir y darme feedback, porque como pues con calma, ves por qué es importante el asunto de que vayas haciendo un buen pareo. Otra de las cosas importantes que yo le digo a los estudiantes, y es parte de lo que he aprendido con estos grupos de apoyo de estudiantes de tesis y disertación, ya son 11 años. Así que he aprendido bastante, aparte de que yo soy fruto de esta universidad también y sé, pues, cómo son los asuntos organizacionales e institucionales. Otra de las cosas que he aprendido es que tú vas donde un profesor para que sea tu director o directora, pero tienes que ir, como yo digo, con el muñequito montado. No puedes ir. Mi sugerencia es que no vayas creyendo que con ese profesor te puedes sentar y hacer un brainstorming sobre todos los temas que en toda tu vida tú has pensado que sería bueno investigar, porque generalmente los profesores no tienen mucho tiempo.
Y porque no tienen mucho tiempo, es que uno tiene que tratar de hacer su trabajo para ir al grano e ir adelantando lo más posible. Así que mi sugerencia es que al menos entre 2 y 7 páginas, súper resumido, tú puedas ahí más o menos plasmarle cuál es tu propuesta. Ya mismo les voy a decir las partes que debe tener eso. Y te digo, tiene que ser súper resumido, se lo puedes llevar escrito. Obviamente no lo vas a hacer que lea allí mismo, sino que se lo explica y luego al final le dejas el documento para que revise, para que te dé algún feedback adicional, etcétera. Así vas ahorrando tiempo. Es importante que tú tengas buena argumentación académica y que se note que has leído otras investigaciones como para poder justificar el tipo de proyecto, tesis o disertación que tú quieres hacer y justificar su necesidad, su pertinencia, etcétera. Y lo debes demostrar cuando estés hablando con ese profesor que es lo que yo llamo como declarársele, ¿verdad? Pedirle el sí. Tienes que usar los buenos argumentos y en la medida de lo posible, pues tienes que trabajar con acoger esas recomendaciones de ese profesor o director y más adelante acoger en la medida de lo posible esas recomendaciones de los demás miembros del comité. Si hay alguna recomendación que a ti te parece que no es pertinente, etcétera, bueno, pues entonces tienes que usar buenos argumentos. O sea, el argumento de me quiero graduar lo antes posible no vale. Tienes que tratar de buscar buenos argumentos de por qué hacemos esto así o por qué lo hacemos de otra manera. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Ok, no, no veo ninguna. Así que sigo. Ok. Quiero decir, hacer un pequeño paréntesis para decirles que Red Graduada tiene un montón de recursos que ustedes pueden utilizar, ya sea préstamos de grabadora, la sala que es fantástica y no estaba cuando yo estaba estudiando, programados, computadoras, etcétera. Pero hay otras facultades, como la Facultad de Educación, que tiene el Centro de Investigación Graduada, que es el SIG, y allí hay computadoras también, está el programa en vivo, me imagino que tienen todas las licencias, el SPSX, ¿verdad? Tienen programados que ustedes pueden utilizar también. Y también allí hay una persona a la cual se le pueden hacer consultas de investigación, sobre todo si se trata de una investigación cuantitativa, te pueden dar un buen feedback. Y también cualitativa, claro que sí. Y ellos también dan webinars, dan adiestramientos online que son muy, muy útiles para los estudiantes. Y muchos tienen que ver con investigación y para aquellas personas que piensen investigar en escuelas o con estudiantes o con maestros, por ejemplo, esos van a tener que someter una solicitud para investigar al Departamento de Educación, además de la de SIPSHI. Ambas instituciones tienen que autorizar la investigación. Entonces, el SIG en muchas ocasiones trae una persona del Departamento de Educación para que les hable sobre cuáles son los requisitos, las cosas que deben tomar en cuenta, etcétera. Así que, ¿por qué le llamamos defensa de propuesta o defensa final de investigación? Pues le llamamos así porque usted va allí a demostrar que usted domina el tema, que domina la metodología, que sabe atender todos los asuntos éticos. Usted va a demostrar profundidad
y conocimiento sobre la investigación, la metodología, sobre todo, y que hace una aportación al conocimiento. Hay estudiantes que dicen, fíjate, yo quiero hacer unas entrevistas, por ejemplo, unas entrevistas a los profesores de humanidades para saber qué ellos opinan. Me lo estoy inventando, para saber qué ellos opinan de las generaciones más recientes de estudiantes en términos de hábitos de estudio o de actitudes, yo no sé, piensa en algo así. Pues entonces, el director o directora le puede preguntar, ah, fantástico, está bien, ok. ¿Y cuántas entrevistas, o más bien, cuántos profesores tú quieres investigar? Bueno, yo creo que 3 estaría bien. Y entonces el profesor te dice, ajá, ¿y por qué 3? Y digo, bueno, porque me tengo que graduar. ¿Y porque 3 darían la información que yo necesito? Bueno, pues ¿te acuerdas que te dije que es una defensa? Pues parte de lo que debe pasar es que tú puedas respaldar las decisiones de investigación que tú haces con la teoría. Hay una serie de teóricos de investigación que establecen, de acuerdo a lo que tú quieras investigar, ¿verdad? Y al diseño de investigación, etcétera, cuántos deben ser los participantes. Inclusive hay autores que te dicen cuántas entrevistas debes hacer por participante dependiendo de aquello que tú quieras investigar. Por eso es que es bueno ir apertrechándose de toda esa literatura que tiene que ver con metodología de investigación también para poder tomar decisiones informadas y poder defenderlas, claro está. ¿Ok? Así que va a llegar un momento en el que se supone que tu director o directora te diga que la propuesta ya está completada y que en ese momento le pases el documento completo y corregido a esos otros miembros del comité. Luego de que eso sucede, entonces lo que pasa es que ellos se preguntan o ellos se preguntan entre sí, o ellos llegan a una reunión, a veces contigo o a veces sin ti, y establecen si estás listo o lista para defender ese trabajo, si ya se puede hacer. Dicho sea de paso, hay algunas facultades en las que la defensa de propuesta se hace el estudiante y los miembros del comité y no está invitado el público. Hay otras facultades, como la de educación, que estoy bien familiarizado con ella, en las que ambas, tanto la defensa de propuesta como la defensa final, ambas son públicas. Así que puede acudir a ellas cualquier estudiante. Y ahí es cuando te digo que es muy bueno ser presentado. Es bien aleccionador acudir a otras defensas de propuestas o finales de otros estudiantes. Se aprende mucho en esas defensas de otros estudiantes, de otras facultades, de otras disciplinas y también de tu disciplina. Y si fuera una defensa eh, de un estudiante que también dirige tu mismo advisor o director, mejor todavía, porque entonces puedes ver cómo es el procedimiento, cómo se da, qué tipo de preguntas se hacen, cuánto dura, cuál más o menos es el clima. Mi recomendación es que asistas a otras. Te vas a dar cuenta también de las diferencias grandísimas que hay. Yo he tenido en la Facultad de Educación, por ejemplo, para la propuesta.
Hay ocasiones en que le dan al estudiante exactamente 20 minutos para defender su propuesta, así que tiene que compendiar de una manera tremenda. Y en la Facultad de Educación, en general, les dan 30 minutos para la defensa final, solo 30 minutos. Así que imagínate lo que es compendiar el trabajo de una investigación que uno ha hecho en básicamente 30 minutos. Hay otras facultades en las que te dan 45 minutos, otras facultades en las que te dan una hora, otras facultades en las que te dan más de una hora. Todo depende. Por eso es que vuelvo a subrayar que es importante que ganes acceso sobre ese manual de procedimientos que hay en tu facultad o en tu departamento académico. Cuando tú llegas a esa defensa, se supone que ya sepas qué elementos tienen que estar presentes para efectos de tu disciplina en esa defensa. Se supone también que sepas cuáles son los criterios que van a usar para evaluarte. Por lo tanto, a ese director o directora le debes pedir la plantilla de valoración o la rúbrica con la que te van a evaluar. Tienes que saber cuáles son los criterios para poderlos producir en tu escrito y en la alocución que tengas en esa defensa. Leer otras tesis y disertaciones es bien importante, te dan muchas ideas y si es de tu mismo director o directora, tienes idea de más o menos qué es lo que debe estar allí, tienes idea de qué estructura le gusta o favorece ese director. Em, Además de eso, otra de las cosas importantes, como te dije, es conocer sobre ese procedimiento en la defensa per se. Es un poco estresante cuando te tienes que someter a una defensa y tú ni siquiera sabes cómo es el proceso. La recomendación es que acuda a esas actividades y consultar bien la metodología, tenerla bien clara es sumamente importante por si acaso en esa defensa te hacen una pregunta en cuanto a la metodología. Voy a mirar aquí en 3 segundos a ver si hay alguna pregunta. Veo que no, están demasiado callados y me están dejando hablar demasiado. Aprovechen y háganme preguntas, ¿ok? Bueno, pues usted tiene que elegir cuando usted va a hacer esa investigación, cuál es el paradigma que va a usar. Si es un paradigma cuantitativo, cualitativo o si es un paradigma mixto. Cuantitativo es todo lo que tiene que ver básicamente con estadísticas, ¿verdad? Que con estadísticas se va a hacer el análisis de esos datos, porque los datos van a salir de forma numérica. Generalmente se hace a través de un cuestionario y otras diferentes formas de recopilación de información. También otro paradigma es el cualitativo, es cuando tú haces entrevistas, observaciones, grupos focales, sabes que puedes hacer una entrevista one on one de una persona, pero también puedes hacer entrevista de grupo focal, tienes 4 u 8 personas que le vas dando las preguntas y ellos van contestando. ¿Ok? Así que ahí lo que se analiza son las entrevistas, que es el corpus, la información que producen esos participantes. Y el mixto, pues ya ustedes saben, tiene más o menos una mezcla de los dos. En ocasiones, una primera parte es cuantitativa, por ejemplo, con un cuestionario, y a veces la segunda parte trata entonces de entrevistas porque quieres profundizar más en los hallazgos que hubo de la primera parte. Igual
se puede hacer viceversa, cualitativo primero y cuantitativo después. Todo depende de esas preguntas de investigación, ¿verdad? Que tú tengas. No necesariamente tienes que ser súper, súper, súper ducho en el asunto de las estadísticas porque hay diversos recursos que tú puedes consultar, ¿verdad? Además de los libros, claro está, hay profesores, tu director o directora, se supone que le puedas consultar sobre ese análisis cuantitativo y cuáles análisis hacer. En el cualitativo, se supone también que puedes verificar en los libros de metodología de investigación qué formato, qué autor quieres utilizar para hacer esos análisis. Lo que te puedo decir es que en cualitativo, por ejemplo, dependiendo de cuántas personas tú entrevistes, puedes tener mucha información y hay que saber manejarla o estar dispuesto a aprender a manejarla lo mejor posible. Considera esto. Mira, te voy a dar un caso que pasó con una estudiante. Este estudiante quería hacer un estudio sobre em, parejas, ¿verdad? Y escogió dos parejas casados, ¿verdad? Eh, y su enfoque era quería hablar sobre las hijas del divorcio. O sea, ella quería hablar sobre mujeres, experiencias de mujeres cuyos padres se divorciaron. ¿Ves? Entonces, a esos efectos, ella lo que hizo fue tomar dos parejas y entrevistarlas de manera individual y también entrevistar las parejas juntas. Bueno. Pues entonces estamos hablando de una investigación cualitativa, ¿verdad? Y no sabes tú que ella me contó que cuando transcribió todos los resultados de esas entrevistas, le salieron nada más y nada menos que 400 páginas. Y ella decía, ¿y ahora con qué yo me como esto? ¿Cómo empiezo esto de analizar todo este texto? ¿Ves? En muchas ocasiones es bien importante conocer de ese paradigma y poder tener gente para consultar y haber practicado algo de ese análisis, porque eso va a facilitar todos los procesos. Piensa un estudiante que tiene una investigación de ciencias naturales, pero ha escogido el paradigma cualitativo precisamente porque no lo domina, ¿m? Porque no lo conoce bien. Y entonces, con ese marco de referencia positivista, ¿verdad? Que establece em, una verdad casi absoluta, que son los números versus un montón de palabras de la entrevista. Hay que hacer un switch mental bastante grande como para poder manejar toda esa data y poderla analizar al máximo. Volvemos. Ahí va a ser bien importante saber qué recursos yo tengo, ¿verdad? Para que me respalden y para que me ayuden y para poder consultar, para elegir el paradigma adecuado, pero a la misma vez tomar en consideración las preguntas de investigación, porque hay preguntas de investigación que te llevan inevitablemente a un paradigma cuantitativo o a uno cualitativo o mixto. ¿Ves? Em, no sé,
espero haber clarificado un poquito eso, porque parte de la idea es que pienses en el futuro y vayas allegando los recursos que tú entiendes que vas a necesitar para que en ese momento se te haga más fácil ese trabajo de analizar, etcétera. Okidoki. Aquí viene más o menos lo que yo llamo como que el reality check. Si entre ustedes hay alguna persona que se piensa graduar en mayo, bueno, la ceremonia de colación es en junio, ¿verdad? Pero si piensas terminar en mayo, es bien importante que en o antes del 21 de febrero tú pagues la cuota de graduación, que es de $80, se debe hacer a través del portal del registrador y me han dicho que lo recomendable es que lo hagas en horas laborables, porque fuera de horas laborables, por alguna razón que no se comprende, pues no te permite pagarla. Y hasta que no se pague, no está completada. Así que considera entonces que en o antes de el 21 de febrero habría que pagar eso, esa cuota. Considera entonces que si tú quieres defender final y graduarte, la fecha límite para defender que puso el registrador en el calendario de este semestre, lo verifiqué, es el 16 de mayo. ¿Ok? Entonces, piensa que hay facultades como la Facultad de Educación que establece también una fecha límite para solicitar la defensa. ¿M? Tienes que estar pendiente del calendario de tu facultad, ¿ves? Porque si la fecha límite para solicitar defensa final y ya me voy a graduar es el 13 de mayo, por ejemplo, como dice aquí que es el de la Facultad de Educación, pues entonces ya para el 13 de mayo todo mi comité tiene que haber leído antes del 13, si posible el 12 a más tardar, tiene que haber leído, tienen que haberse reunido, tienen que haberse puesto de acuerdo en que ya yo estoy listo, lista para defender y entonces el 13 de mayo yo solicito esa graduación. ¿Ves? A veces es diferente la fecha de solicitar, perdona, la fecha de solicitar la defensa y la fecha última para defender. ¿Ok? Em, ok, si eso fuera así, es importante que sepas se trata de la última defensa que tiene, la defensa final, y después de eso te gradúas. Toma en consideración que de acuerdo al documento de los procesos, ¿verdad? Que tiene el DEGI, se supone que el documento final, todo completo, esté en manos de tu comité 30 días antes, ¿ok? Y treinta días antes quiere decir que tienes que quitar de esos 30 días los sábados y domingos porque son 30 días laborables. Los sábados y domingos y cualquier día feriado. Y si tú lo examinas de esa forma, en realidad, si esta persona fuera a defender y para graduarse, ya para el 20 de marzo tendría que hacer la entrega final del documento, porque eso constituye más o menos 30 días. ¿Ves? Por eso es que yo les digo que es importante siempre hacer un schedule, pero como que de atrás para adelante. Poner como que la carreta antes de los bueyes. Porque hay que planificar desde esas fechas límites para poder tener en claro cuál es el día que yo tengo que entregar para estar a tiempo.
A veces pasa que no podemos estar a tiempo y en ese sentido es importante planificarse porque los profesores tienen un montón de requerimientos adicionales de clases, de cuadrar notas, entregar notas, más su vida, al igual que nosotros tenemos nuestra vida, ¿verdad? Nosotros, cuando digo nosotros, en este caso me incluyo como estudiante. Considera entonces cuánto tiempo antes tienes que entregar, ¿ok? Toma eso en consideración. Este es un timetable que hizo una estudiante de inglés específicamente que estaba haciendo una investigación cualitativa y entonces ella estableció los que ella iba a reclutar para investigar, etcétera, cuándo iba a entregarle a su director, todo lo cuadró e increíblemente sí defendió como ella pensaba ese 3 de mayo. Lo logró. Asombroso. Ok. Ok, así que cuando vamos a ese proceso de investigar en ese capítulo 1, ¿qué es lo que tiene que estar? Aquellos que no estén en ese último requisito de grado, consideren entonces que antes de matricularse deben tener más o menos una idea bastante clara de lo que quieren investigar. Y eso lo vas a ir desarrollando dentro de tus cursos, etcétera. Así que debes tener cuál es el tema que tú quieres investigar. Dentro de ese tema, pues cuál es el problema. Debes poder decir cuál es la justificación, por qué es importante estudiar ese problema. Debes tener el propósito, que es para qué lo vamos a investigar, qué es lo que se supone que hagamos con esa data, para qué nos sirve. Debes tener una idea de esa revisión de literatura, de investigaciones de ese tema en Estados Unidos, Latinoamérica y en otros países. En muchas ocasiones me pasa que los estudiantes solamente buscan las bases de datos de Estados Unidos. Y mucho de lo que hay en la revisión de literatura es solo de Estados Unidos. Bueno, pues lo que pasa es que hay investigaciones excelentes en Latinoamérica y en otros países que es importante abordar porque en ocasiones si te limitas de esa manera podrías pensar que no hay investigaciones sobre tu tema y sí la hay. Lo que pasa es que no has buscado en otras bases de datos. Investigaciones de otras universidades de Puerto Rico también es importante. Hay ocasiones que hay estudiantes que me dicen, no, porque este tema no se ha investigado. Y las bases de datos que han usado mayormente son las de UPR, no las de otras universidades. Eso es importante considerarlo también. Tener claro, ¿verdad? ¿Cuál es el marco, el o los marcos teóricos que van a guiar esa investigación tuya? El propósito son los aims para efectos de aquellos que estén aquí que sean de ciencias naturales. Si se trata de una disertación, lo menos que puede tener son tres aim y tres propósitos, tres hipótesis, preguntas de investigación para contestar. Em, y tiene que tener definiciones operacionales, es decir, si tú vas a investigar la autoestima, pues que definas para efectos de tu investigación qué es autoestima y así con las diferentes variables. Y es importante hacer copias de copias de copias y hacerlas electrónicas también es sumamente importante. Nos pasó con una estudiante que tenía toda su propuesta en un USB y se bajó en esta gasolinera y pagó y cuando llegó le habían robado el carro y el carro tenía el USB con la propuesta completa.
Y esa era la única copia que tenía. De más está decirles que lloró muchísimo, muchísimo, y por supuesto tuvo que rehacerla. Claro, es un poquito más fácil, ¿verdad? Rehacerla cuando uno ya la hizo, pero es un trabajo que créanme, nadie quiere, nadie preferiría tener que hacer. Así que hacer copias con fecha también es bien importante. ¿Dudas sobre ese capítulo 1? ¿Alguna? Sheila, tú me estás diciendo que entendiste bien, ¿cierto? No que tienes una duda. Exacto, que entendiste bien. Perfecto, gracias por darme feedback, Sheila. Ok, capítulo 2. ¿Qué contiene ese capítulo 2? Básicamente es la revisión de literatura. Tú ahí lo que me tienes que decir es respecto a tu investigación, ¿qué se ha investigado anteriormente? ¿En qué han concluido otros investigadores sobre tu mismo tema? ¿Qué es lo que dice fulano, qué dice sutano, qué dice mengano, qué dice perencejo? Para entonces ir bajando así el embudo y entonces me digas, y esto es lo que yo voy a investigar. ¿Te das cuenta? Así que muy importante en ese capítulo 2 es que vayas bosquejando las ideas de acuerdo a las investigaciones que hayas leído y que sean relevantes para tu tema. Y tú me puedes decir, oye, pero espérate un momento. Si exactamente de mi tema no se ha investigado mucho, entonces, ¿qué es lo que voy a poner como revisión de literatura? Pues entonces yo te diría lo que tienes que poner como revisión de literatura es todo lo que tú has encontrado más cercano a tu tema de investigación, ¿ok? Y suficientemente reciente. Casi siempre te dicen 5 años hacia atrás. Si estamos en el 2025, pues más o menos desde el 2020, 2019 hasta acá. ¿Ah? Si no encuentras nada, tienes que buscar un poquito más hacia atrás, claro está. O si es un clásico, definitivamente lo tienes que poner como fuente primaria. Pero si no hay exactamente de tu tema, entonces te vas con lo más cercano que tú has visto, que han investigado, para entonces decir qué específicamente es lo que tú vas a investigar. Em, en ProQuest, que es parte de las bases de datos que tú pagas en esta universidad, esa es la cuota de tecnología, pues puedes conseguir muchas investigaciones que se han hecho y muchas las puedes bajar porque están en PDF, etcétera. Ahí tienes en ese capítulo 2, también tienes que hablar sobre ese marco teórico o los marcos teóricos que van a fundamentar esa investigación. De acuerdo a la teoría tal, es pertinente para este problema de investigación por esto y por esto y por esto, lo define de esta y de esta forma, y entonces tú vas a investigar a la luz de una teoría. ¿Ok? Y a la luz de los resultados que han tenido los otros investigadores. Así que esa parte es bien importante. Hacer un journal de anotaciones es bien importante para usted mantener la honestidad académica o usted puede utilizar herramientas como Mendeley, Sotero, etcétera, para ir organizando la literatura para después poder citarla. Considera que hay veces que encontramos un artículo espectacular, que es exactamente lo que andábamos buscando. Y entonces lo tomamos, lo tenemos en el PDF, escribimos lo que queremos escribir, pero es que hay que citar. Entonces, si se te olvidó cuál es la referencia y tú lo tienes que buscar entre 200 artículos que tienes grabados en el PDF o 200 que tienes grabado en este PDF, no, que tienes grabado en PDF. Sí, sí, yo lo cierro. Gracias.
Que me quedo solita aquí en Decode. Ok, si tienes que buscarlo en muchos USB, créeme que te va a dar dolor de cabeza. Así que hacer un journal o utilizar esa herramienta gratis que es Mendeley es fantástico porque en lugar de descartar el artículo porque no lo encontraste por ninguna parte la referencia, eso duele, créeme, pues entonces puedes accederlo rápido y no necesariamente puedes incurrir en deshonestidad académica, que sería citar o escribir algo que de una fuente y no decirme que lo sacaste de esa fuente. ¿Ves? Sumamente importante. ¿Alguna pregunta en cuanto a capítulo 2? Sí, está bien, no hay problema. Mis compañeros, buena gente. Ok. ¿Dudas o preguntas con capítulo 2? ¿Alguna duda o pregunta? Sheila, ¿dudas o preguntas? Tania, Valerie. Por ahí hay un No. comentario. Voy para allá, a ver si lo veo. Ay, María Sheila, perfecto. Gracias por compartirlo. Eso me gusta. Si ustedes utilizan alguna otra herramienta que sirve, por favor, escríbanla en el chat para el beneficio de los demás. Sheila dice que ya utiliza OneNotes con los printout de artículos. Ajá, y les incluye la referencia arriba directamente. Y ahí puedo, y yo me imagino que es, exacto, marcarlos y reaccionar. Fantástico. Y asimismo, esa referencia puedes cortarla y pegarla donde quieras y nada se pierde, nada se pierde. Ok, todo en orden, perfecto. Miren, otra cosa importante que pasa a veces es que los estudiantes, les da trabajo esa parte de escribir, porque claro, le da trabajo a cualquiera. Em, y ese empezar a escribir con el papel en blanco, romper el papel, muchas veces da trabajo. Así que, y en otras ocasiones escriben, pero no saben si se entiende bien lo que están escribiendo. Bueno, pues leérselo a otra persona ayuda, leérselo a otra persona, a otro compañero, colega de tu disciplina también ayuda. Y por supuesto también ayuda la inteligencia artificial, ¿sabes? Lo puedes usar, Grammarly, por ejemplo, y esto es una acotación, ¿verdad? Una digresión que estoy haciendo. Grammarly lo usaba una estudiante mía que lo pagó, su disertación fue en psicología y tenía que hacerla en inglés. Así que ella escribía en su inglés, en su Puerto Rican English, y ella dice que ya lo pasaba por Grammarly y ella se sorprendía así, decía, wow, todo eso lo dije yo. Porque se encargaban de cambiar ese lenguaje a un lenguaje más académico, ¿verdad? Correcto, etcétera. Así que ahí es donde ChatGPT, Copilot y otras inteligencias artificiales sirven para editar ese material. Fíjate que no hay ningún problema de plagio porque es tu idea escrita y editada por la inteligencia artificial, que es básicamente igual que si le pagara a una persona que edite. Claro, siempre lo tienes que verificar porque la inteligencia artificial se equivoca, ¿ves? Pero como quiera, es una herramienta fantástica que se puede utilizar. Recuerden entonces que hay diferentes universidades que preparan estudiantes a nivel de estudios graduados y en muchas ocasiones en esas universidades hay tesis y disertaciones que podrían estar relacionados con tu tema y en ese sentido buscar en los catálogos públicos de esas universidades te pueden dar luz. Obviamente tienen que ser universidades que tú sabes que está más o menos la disciplina o disciplinas aliadas a la tuya para asegurarte de que esos temas estén allí. Entonces, otra manera
También, si lo quieres hacer básicamente artesanal, ¿verdad? La perfecta, te digo sinceramente, es usar Mendeley, Sotero, Note, como dice Sheila. Otra manera artesanal es que pongas una tabla como esta que te presento aquí para efectos de la revisión de literatura y las investigaciones que vas a citar, de las que vas a hablar en ese capítulo 2. Una tabla en la que esté año y autor, el tipo de publicación, a veces es guías, a veces son proceedings, ¿verdad? A veces son manuales, a veces son artículos profesionales, investigaciones, etcétera. El título del documento, el lugar o el país, qué metodología se usó, si fue cuantitativa, cualitativa, quiénes fueron los participantes, esa información sería importante, cuáles fueron los hallazgos de esa investigación, ahí resumido lo más que tú puedas, los hallazgos que se relacionan directamente con la investigación tuya, ¿verdad? Y también el enlace donde Dándose conseguiste el mismo el... el enlace donde conseguiste ese artículo. Esa es otra manera de Sí, te hacerlo o de prestaste. organizar la literatura para entonces después poder escribir, aparte del bosquejo que ya te expliqué. Mira, la propuesta de investigación termina en el capítulo 3 y el capítulo 3 es la metodología, ¿ok? La metodología es la parte en que tú explicas paso por paso cómo hiciste o cómo piensas hacer esa investigación. Va a decir cuál es el diseño de investigación que se usó, si el diseño fue encuesta, si el diseño es estudio de caso múltiple, etcétera. Va a decir quiénes van a ser los participantes, si es que hay personas, si no hay personas, cuáles son los documentos que usted va a examinar, quiénes van a ser, cómo va a ser el procedimiento. En el procedimiento hay una fase administrativa y es aquella fase en la que usted solicita toda la permisología para poder investigar. Si voy a hacer la investigación, pues ahí está la parte de la autorización del CIPSHI. Si el CIPSHI me pidió que si el CIPSI me pidió una carta diciendo que los de Decode tenían que estar disponibles para evaluar los estudiantes activos en la universidad que participaron en su investigación, si es que algo les pasa y no se sienten bien, ahí también iría esa carta. En la fase administrativa también van permisos, usted quiere investigar, ¿se acuerdan? La profesora que iba a investigar las actitudes de los estudiantes de humanidades de estas últimas generaciones, pues probablemente necesite una autorización del decano o la decana de asuntos estudiantiles como para poder investigar, y eso iría en eso de la fase administrativa. Volvemos, son todos la permisología. Si es del Departamento de Educación, pues la carta del Departamento de Educación o de las escuelas privadas que le autoriza a usted a investigar. La fase de instrumentación se refiere básicamente si usted está trabajando con una investigación cualitativa, usted tiene que hablar ahí. Por ejemplo, si es cualitativa, de cómo usted desarrolló esas preguntas que usted va a hacer en la entrevista. ¿M? Observa que no son las preguntas de investigación, son las preguntas que vas a hacer en la entrevista. Obviamente, tienen que estar esas preguntas de investigación, sobre todo en el primer capítulo, ¿verdad? Que son las que van a dirigir todo eso que usted va a documentar y de lo que quiere conocer para entonces sacar sus conclusiones y hacer la aportación al conocimiento.
Bueno, pues la parte de instrumentación, ¿cómo fue que desarrollé las preguntas del protocolo que usé para conocer la información de los participantes? El proceso, el, el ¿en qué se basó para usted desarrollar esas preguntas? Si lo hizo tomando en consideración otras investigaciones que se han hecho, unas preguntas que a usted le parecieron importantes y pertinentes, ahí debe ir eso. Si se trata de una encuesta o de un instrumento que usted le va a dar a esas personas, pues va a ser importante que usted me diga quién, quién hizo la encuesta, si la hizo usted, cómo fue que la desarrolló, cómo trabajó usted con la validez de ese instrumento, si fue que usted encontró un instrumento fabuloso que hizo otra persona, otro investigador, y ese investigador lo autoriza a usted a investigar y usar su instrumento, esa carta que dice que te autoriza a usar mi instrumento, va en la fase administrativa, porque es la parte que te dije de la permisología, pero acá, en esta parte de instrumentación, tienes que hablarme de cuál es la confiabilidad de ese instrumento según el que lo desarrolló o la que la desarrolló inicialmente, cuál es la confiabilidad, cómo fue que se desarrolló, cuáles son las normativas existentes para ese instrumento, etcétera. Todo eso evidencia confiabilidad y también evidencia validez. En la medida en que tú haces eso, la investigación, quien lee, sabe que esa investigación va robusta. ¿Te das cuenta? Así que después vas a hablar de la fase de recopilación de datos. Cómo fue que recopilamos esos datos, si fui al salón, etcétera. Todo ese procedimiento que, dicho sea de paso, ha de estar en la solicitud del CIPSHI, todo ese proceso. También tienes que decir, parte importante, tienes que decir qué análisis tú vas a hacer de esos datos. Si se trata de una investigación cuantitativa, me tienes que decir qué análisis estadístico tú le vas a aplicar a esos datos para obtener qué información. Si se trata de análisis de información en una cualitativa, pues usted me va a decir si va a ser un análisis temático, cómo se hace el análisis temático, por qué el análisis temático es el mejor. Hay otros estudios que se hacen cuyos análisis son el estudio en sí es fenomenológico y entonces los análisis en muchas ocasiones se hacen con el modelo fenomenológico. El señor Mustakas es uno de los que trabaja fuertemente con los asuntos fenomenológicos, así que tendría usted que explicar cómo va a examinar esos datos. ¿Y por qué eso es pertinente? Volvemos. En el capítulo 3, ya les dije que es donde termina la propuesta, va a terminar entonces con todo lo que tiene que ver con eso de los asuntos éticos. ¿Verdad? Cómo fue, usted tiene que explicar cómo guardó la confidencialidad de esos participantes, dónde va a guardar la información, por cuánto tiempo, lo dice también en CIPSI, establece cuánto tiempo, los asuntos del consentimiento informado, que usted tomó el City Program, eso va en el asunto de permisología. em, Cómo va a trabajar con los riesgos y beneficios que van a obtener los participantes. Hay personas que reclutan participantes y les dan un incentivo por participar. ¿Ves? Ahí está parte de los beneficios. Usted tendría que decir que va a darles un incentivo, que va a ser de esta y de esta forma.
Les anticipo que para entrevistar estudiantes, sobre todo estudiantes subgraduados que no necesariamente tienen la cultura de investigación, de la importancia de la investigación, mi sugerencia siempre es tratar de encuestarlos tan pronto comienza el semestre sin que llegue a la mitad del semestre. Después que ellos lleguen, esto es lo que yo he visto como una constante, después que lleguen a la mitad del semestre hasta final del semestre, casi ninguno contesta cuestionarios, ¿sabe? Están muy ocupados en echarle el resto y sacar buenas notas. Esa es mi recomendación. Mi recomendación también para aumentar la tasa de respuesta de esos estudiantes es que haya algún tipo de incentivo. Lo que SIPSI y la ética establece es que va a ser algo relativamente pequeño. O sea, no va a ser que le vamos a dar le vamos a regalar un Jeep a cada participante porque en términos de ética parece entonces que estás comprando al participante y sus respuestas, claro está. Así que algunos estudiantes han optado por número uno, em, em, darles, por ejemplo, a todos los participantes una tarjetita así de regalo de $10 de alguna tienda, por ejemplo. Otros han optado por decir, entre todos los que participen, voy a rifar 10 tarjetas de regalo, pero de comidas de restaurante, por ejemplo. Otra de las cosas que se puede hacer, no lo he oído todavía, pero es como para que puedan bajar música, esas tarjetitas de regalo. Otros hacen tarjetas, compran tarjetas de regalo de Amazon y se rifan entre los participantes. Observa que todo eso tiene que estar en la parte de metodología y por supuesto, SIPSI tiene que haberlo aprobado. Tuve un estudiante que requería que esas que participaran en su investigación requería que tomaran una prueba. Era un estudiante de matemática específicamente. Entonces, matemática con maestros o maestras de educación especial. Parte de lo que ella quería investigar era cuán preparados estaban en matemática un maestro o maestra de educación especial que tenía que dictar ese curso que a veces suele ser bastante especializado. Así que necesitaba saber cuánto era su conocimiento y por eso les administraba un examen. Ese estudiante lo cita para que terminen el examen más o menos al mediodía y al mediodía ya ella había traído un pequeño como que buffet y esas estudiantes podían almorzar allí después de hacer la prueba. Así que, bueno, hay diferentes maneras de reclutar participantes. Lo que quiero decirte es que trates de pensar fuera de la cajita siempre para tratar de aumentar esa tasa de respuesta o que sea más fácil reclutar esos participantes. Lo último que te voy a decir de reclutar participantes que aprendí fue de una estudiante que solicitaba que los estudiantes contestaran un cuestionario. Estos eran estudiantes subgraduados de UPR Calle. Y entonces ella también incentivó, pero una de las cosas importantes que hizo que su tasa de respuesta, esta es una investigación cuantitativa, que su tasa de respuesta fuera bien alta. Dios mío, yo creo que esa nena logró como 80 y pico de tasa de respuesta. Eso es como que casi un milagro. Yo en la defensa, yo le pregunté que ella pensaba que había hecho que su tasa de respuesta fuera tan alta y ella lo que me dijo y lo que vio que le decían los estudiantes era que el instrumento que ella administró era corto. Así que piensa que el instrumento, si es cuantitativo, tu acercamiento debe ser relativamente corto.
Y yo te diría no más de 20, no más de 20 preguntas, en la medida de lo posible. Un instrumento que es demasiado largo, tú lo sabes, probablemente tú has tenido que contestar alguno. La gente lo que hace es que se cansa y te lo dejan a mitad, ¿ves? Y entonces, por supuesto, eso te va a afectar la tasa de respuesta. Bueno, pues escribir no es nada fácil. Los estudiantes generalmente de esta universidad, yo no sé si pasa con todas las universidades porque siempre he estado aquí, quieren escribirlo perfecto. Ellos quieren ser mejores que Gabriel García Márquez. Es cuestión de escribir y que todo le quede así perfecto y poético y muy, muy, muy académico. Gente, eso no pasa así. En muchas ocasiones tienes que escribir y escribir y escribir, no importa cómo lo escribas, que esté ahí y después lo editas. Así que no quieras que te salga perfecto, es importante que sigas moviéndote hacia adelante. Ok, así que Iris Arri, que fue una de las estudiantes que graduó, ya es doctora. Iris Arri, pues siempre decía, done is better than perfect. Y yo se los paso a ustedes. Nos vamos para el capítulo 4. Bueno, pues en el capítulo 4 ahí tú vas a poner el hallazgo, los hallazgos. Lo más importante es los hallazgos de tu investigación. Ahí es cuando tú tomas las preguntas de investigación y si es cuantitativo, planteas cuáles fueron los resultados estadísticos según esas preguntas de investigación. Claro está. Antes de contestar esas preguntas con los hallazgos, tienes que hacer una descripción de esos participantes. Generalmente es una descripción sociodemográfica. Bueno, pues el promedio de edad de los participantes era tal. La mayoría de los participantes eran mujeres, y así por el estilo, dependiendo de las variables que tú incluiste en tu investigación. Si se trata de una investigación cualitativa, descríbeme los personajes de tu historia. Tú entrevistaste cuatro profesores, ¿verdad? Por ejemplo, cuatro profesores. Pues entonces dime, con seudónimo, si es que ellos no quieren revelar su nombre, ¿verdad? El primer participante es Fabio. Y te inventas el nombre. Y entonces Fabio está entre tal edad y tal edad, o pones la edad, cursó tantos estudios, el doctorado lo hizo en España, la maestría la hizo en Estados Unidos. Ese tipo de información sociodemográfica que es relevante para tu investigación debe estar ahí. Si es cualitativa, describe esos personajes. Si es cualitativa, hiciste entrevistas, la parte que tiene que ver con tus observaciones en el proceso de investigar también puede ser importante y puede ir con el no verbal de los participantes en este capítulo 4. Y ahí te encargas de presentar los hallazgos. Óyeme, hay estudiantes que dicen, oye, pero entonces, ¿qué voy a poner en el capítulo 5 si ahí puse los hallazgos? Oye, porque es que en este capítulo 4 van los hallazgos crudos. Tú dices, este me dijo esto, y la constante fue esto y esto y esto. ¿Te das cuenta? Después, y haces copias de copias, recuérdate. Y entonces después, en el capítulo 5 es que vas a trabajar hallazgos, pero a profundidad. Sugerencia súper básica de cómo organizarte. Obviamente, cómo organizarte para la interpretación de la información cualitativa. Pues la súper básica es que usted toma cada una de las preguntas de investigación,
como si fuera una tablita, y entonces que dice de todo eso que dijo, qué fue lo más relevante que dijo participante uno para contestar esa pregunta, y si dijeron otras cosas también el participante uno relacionada con eso, importante notarlo, así con participante 2, con participante 3, etcétera. Y entonces dejar una columna que sea para resumen de esas respuestas que le dieron. Ahí usted va a decir si ellos coinciden en su mayoría, si todos coinciden menos uno porque añadió esto y esto, etcétera, etcétera. Y también tiene que tomar nota de los temas emergentes, cosas que usted nunca preguntó, pero da la casualidad que todos los participantes le hablaban de este tema particular. Esos temas emergentes también son sumamente importantes. Ya casi, casi estoy terminando. Así que en capítulo 5 específicamente lo que va es, esta es la parte, gente, en la que tú te botas. Esta es tu aportación al conocimiento. Esta es la parte en la que tú tomas todos esos hallazgos, todas esas respuestas a las preguntas de investigación y me dices qué significa eso dentro de tu disciplina. Lo atas con tu disciplina, lo atas con esa revisión de literatura que hiciste en el capítulo 2. ¿Coincide o no coincide con otras investigaciones que tú revisaste y que están en el capítulo 2? ¿Coincide o no coincide con los marcos teóricos que tú seleccionaste? ¿En qué partes coincide, en qué partes no coincide y cuáles son tus ideas sobre eso que has hallado y sobre todo cómo esa información se puede usar en el día a día de tu profesión? Eso es sumamente importante y este capítulo 5 sucede cuando uno está muerto de cansancio y lo único que quiere es terminar. Por eso es importante que si vas encontrando algún hallazgo, lo vayas anotando, porque esa información, si no la anotas, se te va a olvidar. Y esa información va a ser muy necesaria para acá, para el capítulo 5. Y aquí es donde viene lo más importante. ¿Por qué fue que investigamos? Ok, para graduarnos, pero también por tu aportación, ¿verdad? Al conocimiento. Tienes que tomar nota también de cuáles fueron tus limitaciones en esa investigación. ¿Ok? Y lo importante es básicamente, como dicen los egresados, que en este caso Verdesia, que es doctora también, dijo que lo importante es que la mente no coja el cuerpo sin hacer nada. Estás disfrutando de un montón de cosas, pero resulta que a la misma vez estás pensando, a rayo, yo todavía no he bregado con lo de tal capítulo, a rayo, no he resumido sobre esto, a rayo, todavía me falta leer tantos artículos. Mira, una vez tú te das cuenta que hay una voz que te dice eso, pero que tú sabes que le has dedicado el tiempo que tenías planificado, tú le puedes decir a la voz, cállate, que nosotros ya lo hicimos, lo que teníamos que hacer. El que tú sepas que estás progresando en esa investigación es sumamente importante y que te mantengas yendo hacia adelante. Ok, voy súper rápido aquí porque ya estoy terminando. ¿Cómo es el proceso de esa defensa de propuesta y la defensa final? Estamos todos, ya, lo tienes todo ready, estás nervioso, nerviosa, te tomas el agua de azar, estás ready para defender y entonces en esa parte de la introducción generalmente el director o directora dice estamos aquí reunidos porque Sheila Pérez va a hacer la propuesta, va a defender su propuesta. Sheila tiene básicamente entre 20 y 30 minutos para exponer.
luego de lo cual los miembros del comité le haremos diferentes preguntas que Sheila contestará. Y después de eso, la audiencia puede hacer cualquier pregunta que estime, pero lo va a hacer a través de mí. O sea, yo voy a decidir las preguntas que Sheila va a contestar porque quiero asegurarme que estén circunscritas a el scope, ¿verdad? De su investigación, al alcance de su investigación. Y entonces pasa todo eso, ella defiende, se acaba el tiempo y contesta todas las preguntas. Generalmente la audiencia sale o desaparece si es la defensa online. El comité delibera y da el resultado, se lo dicen a Sheila y Sheila Pérez ya se graduó. Hay dos o tres cositas que le falta hacer, pero olvídate, ya está todo terminado. Así que más o menos así es que transcurre. Quiero decirles que las de ciencias naturales, generalmente la audiencia se va y todavía no hay resultado porque ellos se quedan con el estudiante. Hay diferentes tipos de preguntas que pueden hacer en esa defensa. Generalmente estos son los temas de tu literatura revisada, preguntas sobre la metodología, sobre tus hallazgos y las interpretaciones de esos hallazgos, sobre las implicaciones de tus hallazgos para tu disciplina, sobre el rol del investigador, sobre otros estudios o las limitaciones que tuviste y tu aportación para el conocimiento. Por ejemplo, te pueden preguntar qué aprendizaje, qué dos aprendizajes más importantes tú obtuviste en el rol de investigador o de investigadora. ¿Qué limitaciones encontraste mientras ibas investigando y cómo las atendiste? Otra pregunta del proceso de investigar es, háblanos de la nueva información que has encontrado más recientemente después de haber hecho la revisión de literatura sobre tu tema. Otra, otra pregunta puede ser, fíjate, tu estudio demostró que no había diferencia significativa en tal pregunta. ¿Puedes ofrecerme una interpretación de por qué tú crees que no hubo diferencia significativa? Otra posibilidad es, háblame de la utilidad práctica de este estudio. Con esta información, operacionaliza, dime específica y concretamente qué podemos hacer para hacerlo mejor, ¿verdad? Esa es parte de las preguntas. Y entonces, olvídate, ya Sheila se graduó. Así que nada que ver. Ahora ella está feliz y más que feliz. Hay unas especificaciones en términos de el documento, sobre todo si es hard copy, en cuanto a cuál es el papel que tienes que escoger, el encuadernado, etcétera. Todo eso está en los manuales de tu facultad. Parte de lo que le digo a los estudiantes, recuérdate que tienes que hacer ahorros. Si se trata de un proyecto y tienes que reclutar un ilustrador que no sea de inteligencia artificial, pues vas a tener que pagarle a ese artista gráfico si van a hacer un CD como parte de ese proyecto, etcétera. Recuérdate que hay que trabajar con el manual de estilo de tu facultad, que hay que subir el documento a University Microfilms International, que si eres de maestría, creo que por la toga tienes que pagar como $50 y si eres doctoral por el alquiler de la toga son más o menos como $75 sobre aquellos que diste de los 80 de la cuota, etcétera. Y por favor, después de haber luchado tanto y tanto y tanto, y después de haberme oído hablando 2 horas
tú te mereces un super premio. Así que ahorra para que te puedas hacer un premio emblemático para cuando termines ese fabuloso grado. Termino ahora. Esta es mi estudiante de maestría, Natalia. Como todos ustedes, luchó como gato boca arriba. Pero después que le escribí, le dije, mira, voy a usar tu foto, porque después de yo ayudar a los estudiantes, tú sabes, tengo que verlos en la graduación. Y me boto tomando fotos y lloro y todo. Yo no me quiero parar. Eh, yo le tomé esa foto y entonces le dije, Natalia, quiero usar tu foto, ¿me das permiso? Ella me dio permiso. Ella es de trabajo social. Enseguida consiguió empleo, déjenme decirle. Y cuando dije que iba a usar como parte del cierre de este adiestramiento, le pregunté si quería escribir algo. Y entonces ella me dijo eso que está ahí. Para ustedes, dijo que por más empinado que sea el camino, tú te vas a enfocar en el objetivo y no en los pasos que faltan. Al final, la recompensa de haberlo completado valdrá tus esfuerzos un día a la vez, un paso a la vez. Así que cierro diciéndoles, no hay nadie, nada que te pueda quitar tu grado. Trabaja por eso, ya no falta mucho para aquellos que ya estén trabajando con eso. Para los otros, sigan aunando esfuerzos y recursos porque tienes todas las competencias y los recursos para ser exitosa y exitoso. Así que por nada ni nadie abandones tu sueño. Puerto Rico y el mundo los necesita. Ok, pues ya yo terminé. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Gracias. Gracias a ti, Marta, por toda esa información. Aprovechemos este momento si usted tiene algún comentario o alguna pregunta que tenemos a Marta ahí, aunque se está dando un buchecito de agua, está ready para contestar. También aprovecho para decirles que le hemos enviado ya en el chat la hojita de evaluación y los enlaces correspondientes primero a aquellos que quieran solicitar el certificado y segundo, nuestras redes sociales para que ustedes nos sigan y se enteren de las actividades que hace la red graduada durante el semestre. Vuelvo y les recuerdo que si usted desea volver a ver la repetición de este webinar, puede conectarse a nuestro canal de YouTube más adelante, que ustedes van a tener la oportunidad de ver el webinar nuevamente. Y veo por aquí comentarios, gracias por todo. Estos espacios son vitamina en este proceso. Qué bello, muchas gracias. Sí, bello, gracias, Sí, gracias. y nos dice por aquí Tania, excelente presentación. Esto es una buena guía para los que estamos comenzando con un poco de miedo. Sí, esto es maravilloso y qué bueno que lo trae así de esta manera Tania, porque estos procesos nuevos nos crean mucha incertidumbre, ansiedad. A veces uno piensa como que no va a poder con la carga y tener este tipo de dinámica donde hay una orientación y uno puede ver el panorama anticipándose a los Ujú. procesos, pues ahí sí te va a dar ansiedad porque no te lo voy a negar, Sí. pero ya vas como que con más conciencia, con más conocimiento y no vas a improvisar, que es lo que es lo importante, que ustedes no vayan improvisando porque al improvisar se pierde más tiempo, se cometen más errores y tener este tipo vamos a decirlo así, de estructura, de bosquejo, de cómo vamos a ir organizando este proceso, ustedes van a pasarlo pues mejor. Como les dije al inicio, se sufre, pero menos. Sí.
Así que, como les dijo Marta, cuando ella estaba no había regraduada, cuando yo estaba tampoco. Eso le estaba Mm-mm. comentando a uno de mis estudiantes PEAF aquí que me estaba diciendo que tenía dificultad con su equipo, que se le estaba dañando. Y yo le dije, pues mira, a mí me pasó similar en mi maestría. Cuando yo estaba cerca de mi defensa, mi hijo de 2 años me rompió el teclado de la laptop y no había regraduada que me resolviera para yo poder tomar un equipo prestado por unos días para resolver, ¿no? Tuvo que mi papá irme a comprar una computadora porque yo tenía que defender. Así que esos problemas pasan. Sí. Todos los estudiantes graduados hemos pasado por lo que ustedes van a atravesar, así que somos solidarios en ese proceso y esa solidaridad se manifiesta, ¿verdad?, con actividades como esta que ha preparado Marta con un material tan bueno. Así que nada, si no hay preguntas ni comentarios, pues vamos a ir cerrando y no sin antes volver a darle las gracias a Marta. Yo tengo una deuda de gratitud grandísima con Marta por todos estos años que hemos compartido juntas. Ay, yo estoy más que feliz de poder ayudar. Mira, como que Sheila Pérez, la que yo gradué, Sheila, no sé si es que querías decir algo o eran unos aplausos porque me quité los espejuelos. Sí, Escribe. fueron unos aplausos, excelente Ah, recurso, excelente presentación. La realidad es que estos espacios son necesarios en este proceso, definitivamente. Excelente. Muchas gracias. gracias, Sheila. Gracias. Éxito, éxito. Pues nada, les agradezco a todos que nos hayan acompañado hasta esta hora y los esperamos en otro webinar de jueves de investigación de la red graduada. Así que buenas noches. Éxito. Bye bye. Noche, gracias. Ujú, para servirte.